Imagina una historia tan macabra que parece sacada de una película de terror. Un hombre común, educado y reservado publica un anuncio en internet buscando algo inimaginable. Alguien que esté dispuesto a ser devorado. Lo más increíble de esta historia es que encuentra una víctima, no por coerción, sino por voluntad propia. Esto es un pacto entre adultos, es un crimen atroz. Lo que te voy a contar hoy es la escalofriante historia real de Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rothenburg, quien conmocionó al mundo en el año 2001. Lo que ocurrió no solo dejó perpleja a la sociedad alemana, sino que abrió un debate sobre los límites de la moral, el consentimiento y la naturaleza humana, que llevó a dos personas a participar de un acto tan inimaginable. Hoy exploraremos cada detalle de esta historia, quiénes eran Meiwes y su víctima, y qué los motivó a cruzar esa línea, y por qué este caso sigue siendo una de las historias más perturbadoras de todos los tiempos. La historia de Armin Meiwes fue tan impactante que la banda alemana Rammstein la inmortalizó en su canción Mein Teil, inspirada por este caso. La letra se sumerge en el horror y la controversia de los eventos que dejaron cicatrices profundas en la sociedad alemana. Esta conexión entre música y crimen real nos ofrece una perspectiva única que exploraremos más adelante. Armin Meiwes nació en 1961 en Essen, Alemania, en una familia aparentemente funcional, pero su infancia estuvo marcada por eventos traumáticos. Su padre, un hombre distante y autoritario, abandonó la familia cuando Meiwes tenía solo 8 años. Esto lo dejó bajo el cuidado exclusivo de su madre, quien se convirtió en una figura autoritaria y controladora. Ella supervisaba cada aspecto de su vida, desde lo que comía hasta cómo interactuaba con nosotros. Este aislamiento llevó a Meiwes a desarrollar un mundo interno lleno de fantasías. Según sus propios testimonios, desde los 8 años comenzó a imaginar que podría consumir a otra persona, para que esa persona viviera dentro de él y nunca lo abandonara. Aunque a esa edad esas fantasías eran vagas, con el tiempo se transformaron en un deseo obsesivo que moldearía su vida adulta. En la adultez, Meiwes trabajó como técnico informático. Sus colegas lo describían como educado y servicial, alguien que no destacaba ni daba señales de su vida secreta. Pero detrás de esta fachada pasaba horas en internet explorando foros sobre canibalismo. Increíblemente, en estos espacios encontró una comunidad que compartía sus fantasías, un lugar donde no era juzgado y podía expresar sus deseos más oscuros. En uno de estos foros, Meiwes comenzó a publicar mensajes que revelaban sus intenciones. Buscaba un hombre dispuesto a ser devorado. Lo que podría parecer una simple fantasía se transformó en un plan meticulosamente calculado cuando encontró a alguien dispuesto a cumplir su extraño pacto. Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero alemán, respondió al anuncio de Meiwes. Brandes también llevaba una vida aparentemente normal, pero en su interior albergaba deseos autodestructivos que lo llevaron a ver el canibalismo como una forma de trascendencia. La conexión entre Meiwes y Brandes fue rápida y escalofriante. Durante semanas intercambiaron correos electrónicos detallando cada aspecto del acto que planeaban llevar a cabo juntos. El 9 de marzo del año 2001, Brandes llegó a la casa de Meiwes en Rothenburg. Allí consumaron el pacto en un acto que fue completamente filmado por Meiwes, dejando un registro gráfico que más adelante se convertiría en pieza clave durante el juicio. Este video no solo documenta la muerte de Brandes, sino también los momentos previos en los que ambos interactuaban de manera inquietantemente calmada. Después de la muerte de Brandes, Meiwes guardó partes de su carne en un congelador y las consumió durante semanas. Según las propias declaraciones de Meiwes, él encontró en este acto una sensación de paz y satisfacción que nunca había experimentado antes. Pero su necesidad no terminó ahí. En el año 2002 publicó un nuevo anuncio en busca de otra víctima, lo que llamó finalmente la atención de las autoridades alemanas. Cuando la policía allanó su hogar, encontraron un congelador lleno de partes humanas, videos gráficos y diarios que documentaban sus pensamientos. Lo que siguió fue un juicio que planteó preguntas sobre la moralidad, el consentimiento y los límites de nuestras leyes.
El juicio de Maives en el año 2004 fue un evento mediático internacional. Su defensa argumentó que Brandes había consentido plenamente el acto, lo que inicialmente llevó a una sentencia por homicidio culposo. Sin embargo, en una revisión posterior, el Tribunal Superior alemán lo condenó a cadena perpetua por asesinato, argumentando que el consentimiento en ese tipo de caso no exime la responsabilidad criminal. Este veredicto generó un debate global sobre los límites del consentimiento humano y las responsabilidades legales de los individuos. Desde una perspectiva psicológica, el caso de Maives es un ejemplo extremo de parafilia, específicamente de laborarefilia, en la cual el acto de devorar está ligado a una conexión emocional o de placer. Su infancia traumática y su necesidad de control absoluto reflejan el impacto del abandono de su padre y el autoritarismo de su madre en su desarrollo psíquico. Por otro lado, el caso de Brandes muestra una desconexión emocional con la vida y un deseo de autodestrucción que fue llevado al extremo. Ambos individuos, aunque provenientes de diferentes contextos, compartían un vacío emocional profundo que los llevó a buscar satisfacción en actos inimaginables. El caso de Armin Maives trascendió los tribunales y los titulares para convertirse en un fenómeno cultural que inspiró debates, libros y hasta canciones. Una de las representaciones más icónicas vino de la mano de la banda alemana Rammstein, que en el año 2004 lanzó la canción Mein Teil, Mi Parte, como parte de su álbum Reise Reise. Esta canción, escrita desde una perspectiva simbólica y grotesca, encapsula tanto el horror como la fascinación que este caso ha despertado en la sociedad mundial. La letra de Mein Teil no solo describe los hechos desde una perspectiva artística, sino que también explora los aspectos psicológicos y emocionales detrás del crimen. Frases como "Denn du bist, was du isst", eres lo que comes, revelan un juego inquietante entre el humor negro y la crítica social, mientras que la música, con su intensidad casi teatral, refuerza la sensación de lo macabro. Según los miembros de la banda, la canción no busca maximizar el acto, sino abrir una ventana al lado oscuro de la humanidad y nuestra capacidad de obsesionarnos con historias tan extremas. Esta conexión entre música y crimen real plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué historias como la de Maives resuenan tan profundamente en el arte y la cultura? Quizás porque en el fondo nos obligan a enfrentar nuestros propios límites éticos y emocionales, exponiendo la fragilidad de lo que consideramos normal. El caso de Armin Maives no solo es extremo, perturbador y repugnante, sino que también nos lleva a cuestionar los límites que tiene la libertad humana. ¿Hasta dónde podemos decidir sobre nuestros cuerpos? ¿Qué papel juegan las plataformas digitales en la actualidad en conectar individuos con fantasías tan extremas? Y sobre todo, ¿qué nos dice esta historia sobre la fragilidad de la mente humana y nuestras propias oscuridades internas? Un recordatorio de que a veces lo que parece imposible puede ser aterradoramente real.